donde hidráulicamente tenemos la necesidad de desplantar esa cortina y posteriormente pues hacer la caracterización geológica. Ya de ahí pues tenemos que ver pues el estudio hidrológico. Aquí en este puntito azul es donde está el eje de la cortina. Aquí vemos cuáles son las precipitaciones máximas que se pueden presentar y podemos ver que tenemos hasta 110 milímetros, ¿no? Para ello, pues se tiene que hacer el hidrograma y ver cómo se comporta. Ya que tenemos eso, pues se tiene que hacer el estudio ambiental para ver cuáles son las zonas que vamos a afectar en cuanto a flora y fauna y pues hacer un diseño de la presa, ¿no? En este caso, aquí va a estar el eje de la cortina, este es el espesor de los boleos, aquí tenemos la trinchera, aquí vamos a tener los filtros que vamos a estar teniendo en cada uno de los puntos y aquí es muy importante, esas presas de tierra y enrocamiento se rigen por el ICOL, que es el Comité Internacional de Grandes Presas, y define las grandes presas y pequeñas como las presas que usualmente miden de menos de 15 metros de altura. Esa categoría te puede dar para rompepicos, estanques, explotaciones agrícolas, eh, presas locales de retención del suelo, cisternas de almacenamiento de agua, terraplenes. Y las presas con grandes, que son las que rebasan alturas de 15 metros, ya ahí deben de tener un diseño bastante más complejo, ¿no? Como en este punto, ¿no? Que tenemos ya la cresta o corona, el revestimiento de la corona, los filtros, corazón o núcleo impermeable, la trinchera, las transiciones, los enrocamientos, depósitos aluviales, roca basal, talud de aguas arriba, talud de aguas abajo, pantallas de inyección, galerías, drenes, pozos de alivio, envases o bolsos, o embalse o vaso, bordo libre y altura de cortina. Saquen screenshot de este, por favor. ¿Listo? Listo. Muy bien. Aquí ya tenemos la definición, ¿no? Cortina o presa, estructura que tiene por objeto crear un almacenamiento de agua o derivar un río. Boquilla o sitio, lugar escogido para construir la cortina. Sección de la cortina en general es cualquier corte transversal de la presa. Corona o cresta, es la superficie superior de la cortina, es la parte de la protección de la presa contra el oleaje y sismo y sirve como acceso a otras estructuras. Talud es cualquier plano que constituye una frontera entre los materiales de la cortina, se medirá por la relación de longitudes entre el cateto horizontal y el vertical. Corazón impermeable, también llamado núcleo de tierra, es el elemento que cierra el valle al paso del agua contenida en el embalse o el vaso. Respaldos permeables son masas granulares que integran el corazón impermeable. La selección de la cortina puede estar formada, como en el caso de la figura anterior, por filtros de transiciones y enrocamientos. El NAME es la elevación del nivel de aguas máximos extraordinario y es la elevación de agua en el vaso cuando la presa está llena y además funciona el vertedor en su máxima capacidad. Hay otros dos niveles usuales para la presa, como son el nivel de aguas máximos ordinario, el famoso NAMO, y el nivel de operación o el mínimo de operación y máximo de azoles. Y el bordo libre, que es la diferencia entre elevación de la corona y el NA. Entonces, nosotros ya que tenemos nuestra geometría, ya aquí podemos definir el NAMINO, nivel de aguas mínimo ordinario, el llenado al NAME, que es hasta qué cota va a llegar, el NAME sostenido y el NAME vaciado. ¿Por qué?
porque necesitamos ver cuál es el comportamiento de la presa con respecto a los esfuerzos cuando tenga el mayor llenado y el menor llenado, pero ya haciendo intervenir el tiempo. Entonces aquí tenemos primero un llenado rápido en 6 horas, y luego un vaciado rápido en 74.3 horas, y con eso necesitamos ver cómo se comporta o cómo se deforma la presa con respecto a los esfuerzos. Ya después de eso, pues se vio que sí había una cierta deformación. Entonces aquí como primero había una presa pequeña que ya no daba buen funcionamiento, se creó un primer filtro de arena y grava arcilloso, un enrocamiento de protección, otro enrocamiento de protección, y en este caso particular una base hidráulica porque este iba a servir como camino. En el eje de las X podemos ver que hasta el eje de aguas arriba tenemos el 0 más 3, 0, luego la base y las alturas, pero ya con las nuevas cotas. Y se hace una proyección del procedimiento constructivo. Esta es la presa que fue rebasada, se hace el cajón, se hace el corte, se ponen los materiales, se enrasa y se va rellenando hasta que llegamos a la presa de diseño. Y con eso, pues, ¿se acuerdan de todas las formulaciones que hicimos? Pues aquí tenemos, ¿no? El resumen de análisis de estabilidad. Corte temporal en el talud de aguas arriba, el estático, el subestático, con el namino, con el name, y con eso pues vamos viendo que nuestros valores están por arriba, o al menos son iguales de los que nos habían recomendado en la tabla de Laico. Y pues aquí tenemos los resultados, ¿no? Con el talud de aguas arriba estático, nuestro factor de seguridad es de 1.72, el pseudoestático es de 1.48, el de aguas abajo es de 1.68 y el pseudoestático 1.44. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aguantan los esfuerzos en este punto, y aquí podemos ver cómo la ubicación del contrachapado es correcta, ¿no? Está soportando todos los esfuerzos en esta zona. Aquí llegan a bajar, pero no llegan hasta el punto de la rasante. Y en el caso del vaciarro rápido, los esfuerzos se dan en esta cara tratando de generar este plano de falla, pero que al estar con esta doble chapa, quedan por arriba de esta zona. Si este esfuerzo pasara por abajo de la zona de desplante, ya tendríamos una falla súbita, seguramente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Le podría regresar a la anterior, por favor? ¿Esa? Sí, gracias. Aquí es lo que estamos revisando, ¿no? La estabilidad del talud de aguas arriba en estático, es decir, con todas las fuerzas en equilibrio. Pseudoestático es durante el llenado, cómo se comportan estos esfuerzos, que es lo que está en verde. El estático aguas abajo, pues prácticamente nada más lo tenemos a este punto. Y el subestático crece un poquito más, pero sigue estando distribuido por este enchapado y contraenchapado. Entonces, aquí en tonos de azul y yendo hacia el rojo, pues vemos dónde se están dando los mayores esfuerzos y cómo se genera este plano de fallo que es detenido por este contraenchapado. En el caso de aguas arriba, se genera un plano de fallo, pero que queda parado o queda detenido por este contraenchapado que tenemos aquí ya de pie. Y así es como
como lucía el vertedor anterior de esa presita, esta es la presa que estamos diseñando, la que estamos estudiando cómo se comportó. Esta era la descarga. Aquí estaba la ubicación. Y este es un caso de invasión, ¿no? Vean, aguas abajo de la presa, pues empezaron a lotificar. Entonces, este era el vertedor de excedencias. Pero como agarraron la corona de la cortina como paso, lo rellenaron. Entonces, cuando vino una avenida, en vez de salir el agua por este vertedor, no agarró carga, y ¿qué fue lo que hizo? Rompió, y aquí todavía se ve cómo rompió por arriba, rompió por abajo, y destruyó pues todas estas casas que estaban por aquí. El agua, en vez de estar por acá abajo no pudo desbordar porque había un colchón tapando el orificio por la basura que había. Entonces el agua no pudo salir aquí, pero como salió en este punto, por aquí entró una parte, y por acá sí se ven cómo rompió toda esta zona, y gracias a eso no se creó otra desgracia aguas abajo, ¿no? Entró el agua por sí solita al cauce del vertedor que originalmente tenían, y pues por eso se tuvo que hacer una rectificación de toda esta zona. Para poder ustedes hacer una proyección, pues tienen que al menos saber los metros cúbicos que se van a llevar con el terraplén, el corte, el concreto y el acero, ¿no? Se hace una localización de los bancos para ver a qué distancia se encuentran. El primero sí está al primer kilómetro, y el otro pues va a estar a el primer kilómetro y kilómetro subsecuente, que en este caso son 3.5 kilómetros de distancia. Con eso se vio cuáles eran las capacidades del banco 1, del banco 2, hacia dónde se encontraban, profundidad máxima explorada, espesores aprovechables, superficies aprovechables, volúmenes aprovechables. Y pues ahí veíamos que en total entre los dos bancos teníamos 33,000 metros cúbicos, y nosotros necesitábamos 19,000. Por lo tanto, era viable contar con esos dos bancos. Uno de los puntos que nos llegan a gobernar, no nada más en el diseño de las presas, sino de muchas de nuestra infraestructura, pues son los aspectos sísmicos. Ya que nuestro país tiene un alto nivel de sismicidad, pues tenemos que hacer una revisión de la eh, peligrosidad sísmica, es decir, la probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo específico, que siempre debe de concordar con la vida útil de nuestra obra, y dentro de una región determinada, y en este caso, pues, donde esté desplantada nuestra obra. Los movimientos del uso de suelo se cuantifican con parámetros como aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad. Para el diseño del sismo de una estructura se necesita conocer fundamentalmente cuál es la aceleración máxima del suelo que se espera en la zona donde se pretende desplantar el proyecto durante la vida útil de la estructura. Dentro de esos conceptos fundamentales, pues está la magnitud de un sismo, que es una medida de la energía liberada, que es la famosa escala de Richter. La intensidad de un sismo es una medida de la destrucción del lugar, en la escala de Mercalli. Y pues para ello tenemos que hacer la propagación del sismo. La liberación de energía debido a sismos producen ondas sísmicas que viajan a través del suelo, y estas ondas de propagación se clasifican de 4 maneras: ondas primarias, ondas secundarias, ondas Log y las ondas de Rayleigh. La primera característica de estas ondas, o sea, las primarias, es que comprime y expande los materiales de sólidos, la roca. La roca, bajo esas consideraciones de sismo, son deformables en la forma alterna a la misma dirección en la que viaja. Es decir, en la principal línea de propagación es recta. Estas ondas son capaces de viajar a través de materiales sólidos y líquidos,
Por ejemplo, océanos, magma volcánico, en ocasiones son percibidas por personas con un sonido grave y profundo. Pueden tener hasta velocidades de 10 kilómetros por segundo. Y ustedes echen velocidades, ¿no? De una vez que suena en Acapulco, tenemos de 2 a 3 minutos para preparar. Ondas secundarias. El movimiento de ondas S es transversal a la dirección de la propagación, es decir, genera ondas de corte que producen el esfuerzo cortante en el suelo, provocando una deformación. Entre las principales características de ondas S es que solo se propagan en medios sólidos y viajan más lento que las ondas P, pero pues más lento entre comillas, porque van a 6 kilómetros por segundo. Y esta es una de las principales causas de daño en nuestras cimentaciones, ¿no? Porque son transversales. Las ondas LOP, que su movimiento es similar a las ondas S, pero se encuentran restringidos en el intervalo de la interacción entre las diferentes capas de la superficie terrestre. Es decir, son prácticamente verticales y son más parecidas a las ondas trepidatorias o de tsunami, ¿no? Buenos días. Y tenemos las ondas de Rayleigh, que tienen un movimiento vertical similar a las ondas del mar, y son superficiales y viajan más despacio que las ondas internas. Estas andan sobre 4 o 5 kilómetros por segundo. Por eso es importante pues tener instrumentaciones de medición, como son los sismógrafos, los acelerógrafos, y con eso pues tratar de caracterizar cómo se comporta el sitio donde vamos a hacer la proyección de nuestras obras. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues estos efectos sísmicos en presas son cargas dinámicas transitorias que incrementan instantáneamente el esfuerzo cortante en los taludes y disminuyen el volumen de vacío de materiales. Es decir, van formando liquefacciones que conforman el talud, lo que conduce a un incremento de la presión de poro y fracturas en las estructuras térreas. Por lo tanto, las fuerzas cortantes se incrementan y las fuerzas de fricción resistentes a estas decrecen, es decir, pierden capacidad de carga. Esto es que los sismos pueden incrementar el esfuerzo cortante actuante y reducir la resistencia cortante por el incremento de la presión de poro. Los principales factores que afectan la estabilidad de los taludes durante un sismo son magnitud y aceleración de las aceleraciones sísmicas, duración del sismo. No es lo mismo un sismo de 30 segundos que la de un minuto, porque la energía no es lineal, sino exponencial. Las propiedades dinámicas de los materiales afectados y la dimensión del talud. Los movimientos debidos a un sismo son capaces de desestabilizar los estados de inercia en taludes y terraplenes. La resistencia al esfuerzo cortante del suelo puede ser reducida debido a las cargas transitorias, pues como son deformaciones cíclicas. En algunos lugares incluso, pues ustedes pueden ver, las calles parecen ondas, ¿no? Que no son las ondas de deformación, sino nada más son las ondas residuales. Imagínense cómo estarán las de propagación. Y debido a la generación de exceso de presión de poro, el efecto combinado de cargas sísmicas y cambio en la resistencia al esfuerzo cortante se refleja en la disminución de estabilidades de taludes afectados, por lo cual pueden fallar por fondo o pueden haber desprendimientos o un descascaramiento, ¿no? de los materiales que no tengan el grado de compactación o que tengan un grado de saturación de agua no esperado y por lo tanto pues tengan un mayor peso al que se había proyectado o se había diseñado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Esto ya lo habían visto en estructuras o no? Yo no, profe. No te escuché, perdón. No, yo no había visto esto en estructuras todavía. ¿No? Ah, ok. Pues estas son muy importantes, porque si no lo tenemos en consideración, pues ya vieron que es dentro de lo que vimos en motivos de falla,
Aquí está, ¿no? Tenemos tubificación y cimentación, o sea, el 59% se puede deber a sismos, ¿no? Y pues tiene mucha razón de ser, ¿no? Por la cantidad tan grande de energía y pues la cantidad tan grande de agua que tenemos considerada ya almacenada, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenemos en este momento? Muy bien. ¿Les han dicho algo del regreso al salón o todavía nada? No nos han dicho nada y según hoy iba a haber, bueno, hoy va a haber mesa de trabajo. Pero todavía podemos seguir tomando clases, ¿verdad? Por lo que yo Sí. tengo entendido, sí. Bueno, pues por aquí solventamos aunque sea un poquito del retraso. Ok, pues muy bien. Pues si ya no tienen dudas, nos vemos la próxima clase. Les estoy preparando el material y se los empiezo a mandar por correo. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias por la atención. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.